Hola a todos, les habla Rocío Figueroa. En el día de hoy vamos a ver esa expresión endurecer el corazón, el cual ha sido mal interpretada muchas veces en la escritura. Cuando nosotros vemos que la escritura dice, por ejemplo, que endureció el corazón del faraón y a veces se malinterpreta como que Dios es injusto y lo va a castigar a él o va a castigar a pueblos o va a castigar a naciones porque primero él endurece el corazón y después los castiga. Entonces vamos a analizar bien esta expresión a la luz de las escrituras. Lo primero que todo es que vamos a tomar el pasaje del capítulo 9 del libro de Romanos para analizar como que toda la línea a través de la cual puede venir esta enseñanza. Lo primero que vamos a observar es que habla sobre la elección de Israel. Y él dice, tengo dolor y Dios me es testigo, está hablando Pablo, dice, de que yo desearía ser primero yo separado del Señor y que no fueran separados mis hermanos, los israelitas, del Señor Jesucristo, porque ellos no, en ese momento no tenían esa revelación de Jesucristo como Señor y Salvador, y todavía faltan muchos de ellos que tengan esa revelación de Jesucristo como Señor y Salvador, como el Mesías. Y entonces él empieza a hablar, y hablando de ellos dice, porque estos los israelitas, dice, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Pero no solamente eso, dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino el Mesías, vino el Señor Yeshua, el Señor Jesucristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Amén. Entonces dice, estos israelitas, todo lo que el Señor ha traído a través de ellos, vienen las promesas, viene todo a través de ellos. Pero observen esto, ¿será que la palabra de Dios falló entonces? Porque dice que este es el pueblo escogido, entonces, ¿por qué están como embolatados con esta situación? Pues él dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Entonces, observe esto. Aquí está hablando en sentido espiritual. Acuérdese que la palabra israelita o Israel significa aquel que pelea con Dios y vence. Entonces, el primero se llamaba Jacob, conocía a Dios, pero él se engañaba a sí mismo y engañaba a los demás. El Señor, cuando él se mete con Dios, pelea su bendición con el Señor, entonces el Señor le cambia el nombre y le pone Israel, aquel que pelea con Dios y con los hombres y vence al enemigo. Ahora bien, entonces le está diciendo, no todos los israelitas, dice, es que esto no se trata, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ahí está claro. Ahora bien, dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. ¿Por qué? Porque Abraham tuvo dos hijos, tuvo a Ismael y tuvo a Isaac, pero la promesa venía por Isaac. Entonces se empieza a ver como la división y la división, y es importante que nosotros veamos esa división, porque Isaac también tuvo dos hijos, y entonces tuvo a Esaú y tuvo a Jacob. El primogénito era Esaú, pero había uno que fue Jacob, que peleaba y peleaba la bendición porque él quería esa bendición, él quería estar en ese lugar de bendición. Así que al principio lo hizo de una mala forma, engañando, pero el Señor vio el corazón de él y entonces las cosas cambian, le cambia su nombre y ahora es aquel que pelea con Dios y con los hombres y vence. Entonces estamos viendo una elección y estamos viendo una escogencia. Desde el principio de los tiempos la escogencia viene por causa de que cada uno tiene un propósito y quién quiere cumplir el propósito. Si usted quiere cumplir el propósito en su vida, usted se levanta como un Israel que quiere luchar la bendición y quiere estar con Dios. Pero si usted no quiere cumplir el propósito de Dios en su vida, sino que usted quiere, no sé, otra cosa, entonces la elección se va marcando y se va dando. Así que el Señor va mirando quién le aborrece o quién le ama. Porque si usted me dice qué es lo que usted ama, yo le podré decir que usted aborrece. Y si usted me dice que usted aborrece, yo le puedo decir que ama, porque lo uno es completamente contrario a lo otro. Ahora bien, dice la escritura, porque la palabra de la promesa es esta, que en este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Ya tenía otro hijo, pero ahorita este otro hijo es el hijo de la promesa. Así que eso tiene que ver con la promesa y eso tiene que ver con el propósito. Después dice en el verso 10, y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, dice, pues no había aún nacido ni había hecho ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Entonces, el Señor tenía un propósito para esos dos niños que venían ahí en el vientre de Rebeca. El Señor tiene unas características que hacen a Dios Dios. Uno es la omnipresencia, la omnisciencia, la omnipotencia, y hay otro que se llama la presciencia, que es el conocimiento del pasado, del presente y del futuro. Entonces, el Señor sabe cuando alguien que viene, alguien que va a nacer, es una persona que va a cumplir el propósito. Por eso
algunos que no nacen de segundos o de terceros o de cuartos terminan teniendo la primogenitura y la bendición de primogenitura porque vienen conforme al propósito y van a hacer el propósito. Por eso dice aquí, y no quiero que lo malinterpretemos, dice, pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Es decir, el Señor llama, uno viene a cumplir su misión aquí, y cuando viene, el Señor sabe en su presencia el carácter que trae esa alma, ese ser, para desarrollar. Y el Señor puede decir ahorita, el primogénito servirá al segundo, porque ve el propósito allí marcado. Ahora bien, verso 12 dice, y se le dijo, el mayor servirá al menor. ¿Por qué? Por la presencia del Señor. No porque el Señor dijera, al uno quiero más que al otro, entonces se me antoja ahorita decir esto o lo otro. No, porque nosotros todos tenemos libre albedrío y se ve en el carácter de un alma y en la búsqueda de lo que se tiene, de lo que se va a alcanzar. Dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces vamos a entender esto de que a Jacob amé y a Esaú aborrecí, porque acuérdense que estuvimos explicando en el video anterior acerca de la palabra aborrecer, y la palabra aborrecer es escogencia. Igual como usted cuando va a escoger y va a comprar, no sé, aguacates, usted mira todos los aguacates, usted escoge el mejor, y cuando usted escoge el mejor, usted ese amó, ese quiso, y los otros los aborreció. De igual manera, siempre nosotros hacemos escogencias, y las escogencias las hacemos basadas en los valores que nosotros tenemos. Pues Dios hace exactamente lo mismo. Él ve si nosotros le amamos, si nosotros le buscamos, si nosotros obedecemos su palabra, y eso hace que Él ame a uno y al otro aborrezca. Acuérdense que aquí la palabra aborrecer no es odio, sino escogencia. Escojo a aquel que desea servirme, aquel que desea obedecerme, aquel que cree en mi palabra, aquel que confía en lo que yo he dicho. A ese es el que el Señor escoge. Por eso cuando dice, como está escrito, Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, no es solamente que se me antojó que voy a querer a uno más que al otro, porque no es así, porque el Señor claramente dice que Él no hace acepción de personas. Entonces miremos lo que dice, porque esto viene de alguna raíz, es decir, esto no viene que Pablo lo mencionó aquí y es así, listo. Nosotros en Malaquía capítulo 1, verso 2 y 3, la palabra dice, el Señor está hablándole a Israel y dice, yo os he amado, dice Jehová. Y dijiste, ¿en qué nos amasteis? Y entonces el Señor les dice, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Es decir, eran dos pueblos. Y dice, y Jehová dice, amé a Jacob, mas a Esaú aborrecí. Pero después complementa todo eso, dice, acerca de Esaú, dice, convertí sus montes en desolación y dañé toda su heredad. Si ellos dicen en algún momento nos hemos empobrecido, vamos a levantarnos de las ruinas y vamos a edificar, el Señor dice, yo voy a arruinar todo lo que ellos hacen. Entonces, vemos que completamente Dios está contra ellos y el Señor lo dice claramente, Jehová está indignado para siempre contra ellos. Pero si usted se va atrás y usted ve en Jeremías 49, del 7 al 22, usted se da cuenta que el Señor está diciendo, está hablando de la arrogancia de Saúl, de la soberbia de corazón. Por causa de la arrogancia de Saúl y por la soberbia del corazón de él, es que el Señor lo aborrece a él. Y cuando ve que el anhelo profundo de Jacob es tener la bendición de Dios, es estar con Dios, es caminar con Dios, entonces allí lo ama. Así que nosotros no podemos ver esto como que primero es que Dios decide a quién amar y aborrecer al otro. No, no, no. Primero es que nosotros aborrecemos. El hombre regularmente lo primero que hace es aborrecer. Aborrece a Dios y después en la mucha misericordia y la gracia de Dios venga a nuestra vida, es que nosotros terminamos amando a Dios. Pero con Dios es al contrario. Dios desde el principio nos ama a nosotros. Pero Él empieza a mirar nuestro corazón si nosotros lo aborrecemos, porque si nosotros persistimos en aborrecerlo, Él nos va a aborrecer y va a escoger a alguien. Por eso la palabra dice, son muchos los llamados y pocos los escogidos. Él a todos nos llama, pero escoge a aquellos que lo escogen a Él también, porque de esto se trata. El amor es algo recíproco, va y viene. Ahora, Él nos amó primero, Él nos ha amado mucho más. Él ha mostrado su amor para con nosotros. Ahora bien, continuemos lo que dice aquí. En el verso 14 de Romanos capítulo 9 dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, aquí no hay una cuestión de injusticia. Ahora, yo veo a Pablo aquí tratando de defender el hecho de que se le está preguntando, bueno, ¿y por qué eligieron a Israel? ¿Y por qué no eligieron a otro pueblo? ¿Qué tiene Israel? Pues, y mucho más ahorita que Israel ni siquiera acepta al Mesías, al verdadero Mesías.
Entonces él está como que tratando de justificarles a ellos. Yo no sé si usted ha encontrado muchas veces cuando la gente está tratando de justificar y a veces como que no tiene todos los argumentos, pero trata de sacar los mejores argumentos que tiene. Entonces él dice que pues diremos que hay injusticia en Dios en ninguna manera. Después, versos 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Entonces él dice, sencillamente usted no pregunte, es así y Dios decide a quién tiene misericordia y a quién no tiene misericordia. Pero cuando usted mira la relación de esta porción bíblica, usted tiene que buscar en Éxodo capítulo 33, verso 19 y esto se refiere a la presencia de Dios, es decir, él estaba anhelando la presencia, él quería ver la presencia, él dijo, Señor, muéstrame tu gloria. Y el Señor le dice, ok, voy a mostrarte mi gloria porque yo tengo misericordia de quien yo tengo misericordia. Es alguien que estaba buscando la presencia del Señor. Y le dice, ok, yo voy a pasar y tú no me vas a poder ver el rostro, tú solamente vas a ver mi espalda, te voy a meter allí en la endija de una caverna, de una montaña, ¿para qué? Porque tú no puedes, nadie podrá verme. Entonces, esto es una cuestión que tiene que ver con la presencia y allí es donde el Señor dice, tendré misericordia al que yo tenga misericordia. Así que si usted busca la presencia del Señor, si usted anhela la presencia del Señor, así como Moisés la anheló, con toda seguridad que usted también va a tener eso mismo de parte del Señor. Al Señor tendrá misericordia, quien tendrá misericordia, si esa persona que le está buscando con corazón limpio. Ahora bien, después de esto dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. La misericordia de Dios viene de acuerdo a lo que el Señor ve en el corazón de los hombres, porque Dios no hace acepción de personas. No es como que, Tim Marín, este me gustó, este no me gustó y esto voy a hacerlo. No, porque la misericordia de Dios viene en ese corazón arrepentido. De hecho, que uno lo observa claramente en las escrituras cuando la escritura está planteando, por ejemplo, en el Salmo 107 del 10 al 12, la escritura dice, algunos moraban en tinieblas y en sombras y estaban aprisionados, estaban en hierros, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Esa es la razón por la que estaban en todo eso. Mas, sin embargo, el Señor dice que luego cuando ellos claman al Señor en su angustia, Él los libra de todas sus aflicciones y los saca de esos lugares. Así que no es gratis que si una persona está en dificultades o en problemas o ha sido aborrecido, no es porque a Dios se le ocurrió aborrecerlo, sino porque sencillamente nuestras malas decisiones hacen que estemos morando en tinieblas o en sombra. Pero si nosotros nos arrepentimos y buscamos al Señor, pues el Señor vuelve y nos levanta y Él tiene misericordia de aquel que realmente le está buscando con todo su corazón. Ahora bien, sigamos en el verso, porque aquí dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. La misericordia depende de cómo realmente está nuestro corazón, porque a veces nosotros mostramos arrepentimiento de labios, pero nuestro corazón está lejos, así que el Señor solamente va a buscar lo que hay en el corazón. Verso 17, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Si nosotros miramos esto así llanamente, nosotros vamos a confundir y vamos a decir, oh, al Señor se le ocurrió un día levantar a un faraón sencillamente para castigarlo, reprenderlo y hacerlo que se vaya para el infierno. No es así, esa no es la situación. Porque si nosotros vemos en el Éxodo, en el capítulo 9, en el verso 13, nosotros nos estamos dando cuenta de que realmente lo que el Señor estaba reprendiendo era la soberbia que había en el faraón. Y claro, nosotros damos la cuota inicial del pecado y posteriormente el Señor castiga y lecciona aquellas cosas que nosotros estamos haciendo mal. Después dice el verso 18, de manera que de quien tiene misericordia, de quien quiere, tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Ahora, ¿qué significa esto endurecer el corazón? Y nosotros para eso tendríamos que referirnos a lo que dice Proverbios capítulo 1, verso 20 al 30, cuando la palabra dice, el espíritu de sabiduría habla en los principales lugares, hasta cuando simples amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar, volveos a mi reprensión y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y los haré saber mis palabras, por cuanto llamé y no quisiste oír, desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Entonces, lo que realmente sucede aquí es que el espíritu está hablando todo el tiempo y está hablando a personas que aborrecen la ciencia, que aborrecen el consejo de Dios, que no están buscando las cosas del Señor. Cuando no están buscando las cosas del Señor, llega un momento en que es tanta la maldad. Y dice aquí en este mismo capítulo 1 que entonces dice, yo me reiré en vuestras calamidades, me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere turbación y angustia, y serás hastiado de tus propios consejos, por cuanto no quisiste el consejo mío. Entonces, allí es donde viene el endurecimiento. El endurecimiento es cuando Dios quita el consejo de Él, quita
la palabra de Él, quita el mensaje de Él que viene a través del espíritu de sabiduría, de consejo y de inteligencia. Si nosotros recibiendo todo el mensaje de Dios tomamos malas decisiones, se imagina si no recibimos ese mensaje, pues por supuesto que las decisiones que vamos a tomar van a ser decisiones malas. Así que no se trata de que Dios al que quiere endurecer, endurece. Se trata de que una persona primero endureció su corazón al no aceptar la palabra de Dios. Y entonces cuando el Señor que conoce los corazones sabe que esa persona no se va a arrepentir, no quiere arrepentir, sencillamente quita el consejo. Y si quita el consejo, por supuesto que vamos a hacer las cosas equivocadas. Si usted quiere profundizar en este tema, por favor vaya al estudio de Proverbios y en el capítulo 1 usted va a encontrar todo esto en detalle. Dice así el verso 19. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Cuando usted mira esto, usted tendría que ir aquí al capítulo 3, verso 9 de Romanos mismo. Y usted lo que observa, aquí lo que se está hablando es que no hay justo ni aún uno, dice. Que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado judíos y gentiles que todos están bajo pecado. Así que no se trata de que nosotros digamos al Señor si es justo o injusto. Lo que pasa es que el Señor mira el pecado de todos, tanto de gentiles, de judíos, de israelitas, de no israelitas. Él no hace acepción de personas, dice. Mas ante hombre, ¿quién eres tú para que aterques con Dios? ¿O dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? No. Esto no se trata de que nosotros discutamos con el Señor, esto se trata de que nosotros recordemos lo que vimos en el video pasado. Si nosotros aborrecemos a Dios, Él va posteriormente a aborrecernos a nosotros. Pero si nosotros amamos a Dios, Él nos va a amar porque Él nos amó primero y Él se entregó y ha dado todo por nosotros. Así que busquemos amar al Señor. Esto de endurecer el corazón no es que Dios levanta personas para deshonra, no. Es que basado en el pecado y lo que hay en nuestro corazón y un corazón endurecido que no quiere arrepentirse, entonces se van a generar estas condiciones, en las cuales nosotros vamos a endurecer nuestro corazón y por ende el Señor va a retirar su consejo y al retirar su consejo, entonces seremos aún más endurecidos. Eso se trata de tener, cuando se habla de la palabra de tener corazón de carne, es que la palabra de Dios esté grabada en nosotros, en nuestros corazones. Si la palabra de Dios está grabada en nuestros corazones, tendremos un corazón de carne. Pero si nosotros no grabamos la palabra de Dios en nuestros corazones, vamos a tener un corazón endurecido. Así que esto es nuestra lesión primeramente. Nosotros damos la cuota inicial grande para el endurecimiento de corazón. Y tanto el Señor nos habla y nos habla, si nosotros rehusamos, lo aborrecemos, lo rechazamos, que Él se aleja y a Él alejarse, entonces hay mayor endurecimiento en nuestro corazón. Estamos perdidos en ese espacio. Miremos por ejemplo lo que dice Deuteronomio capítulo 10 del 12 al 22. La palabra dice, ¿qué pide Jehová a Israel? Y acuérdense que trata de, usted es Israel, yo soy Israel. Si usted es un hombre o una mujer que ha entendido que nosotros tenemos que pelear con Dios y con nuestros otros hermanos para vencer al enemigo. Entonces, ¿qué es lo que pide el Señor? Lo primero que dice es, teme a Jehová tu Dios. Lo segundo es que andes en todos sus caminos, es decir, no haga las cosas como a usted se le antoje y celebre lo que a usted se le antoje, sino que hágalo conforme al Señor lo dice. Que améis y sirváis a Jehová tu Dios con todo el corazón. Que guardes mis mandamientos, dice Jehová. Que guarde todos sus estatutos. Solamente dice el Señor que dice él, de tus padres me agradé y los he escogido a ustedes. Entonces el Señor elige de acuerdo a lo que las personas hacen. Dice, por eso circunciden el prepucio de sus corazones. Saquen toda la suciedad, todo el mugre que haya en sus corazones. Circunciden todas esas cuestiones porque el Señor es Dios temible. Y hagamos la justicia. Y si nosotros hacemos eso, nosotros vamos en el camino de no aborrecer al Señor, sino de amar su palabra, de amarlo a Él. Por tanto, Él nos amará a nosotros. No nos estaremos endureciendo el corazón, sino que estaremos, por el contrario, teniendo un corazón conforme a la voluntad de Dios. Y si nosotros tenemos el corazón conforme a la voluntad de Dios, por supuesto que el Señor no va a endurecer, no va a quitar el consejo de parte de nosotros. Así que tenemos que tener claro que primero el hombre es el que aborrece. Primero el hombre es el que endurece su corazón. Y crea todas las condiciones para que el Señor se aleje, para que el Señor ya no hable más, porque es insistente hablando en todo tiempo y en todo lugar para que nosotros nos volvamos de nuestros malos caminos. En Job capítulo 8, verso 20, la palabra dice, he aquí Dios no aborrece al perfecto. Dios jamás aborrecerá a una persona perfecta, pero sí dice que Él no apoya al maligno.
Ahora bien, en Salmos capítulo 5, en el verso 5, la palabra dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Dice, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Así que Dios no va a aborrecer a una persona solamente porque se le antojó, voy a aborrecer a esta persona. No, es porque hace iniquidad, porque es malo, porque está haciendo las cosas de forma incorrecta. Por eso el Señor aborrece y posteriormente endurece el corazón, porque ya ellos endurecieron su corazón. El Señor se aleja y dice, ok, yo dejo así, no quieres oírme, no me escuches. En el Salmo 11:5 la palabra dice, Jehová aprueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma aborrece. El alma de Jehová, el pensamiento, el sentimiento y el deseo de Dios, aborrece a toda persona que ama la iniquidad y que ama la maldad. En el Salmo 34:21, por ejemplo, dice, matará el malo la maldad, porque a veces las personas creen que el problema es que Dios me hizo eso, pero la verdad es que la misma maldad, todo lo que yo deseo a otra persona, todo eso se me viene a mí, así que la maldad mata a la persona, dice, y los que aborrecen al justo serán condenados. Así que nosotros no podemos aborrecer al justo, sino al contrario, aborrezca a lo injusto y a los injustos y ame a los buenos. Tenemos que estar en la misma sintonía que el Señor. En el Salmo 107 del 10 al 12 hablamos cómo las personas moran en maldad, pero que si claman al Señor, el Señor va a sacarlos de toda esa maldad. En el Salmo 119:104 dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Dice, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Así que usted ama una cosa y aborrece la otra, o aborrece una cosa y ama la otra. De esto es de lo que se trata. Así que no digamos nunca más, es que el Señor sencillamente se le antojó levantar y crear a un faraón para endurecerle el corazón y castigarlo y hacerlo ir al infierno, porque no es así. Si usted observa y ve en las escrituras, el Señor estaba castigando la iniquidad de un pueblo que había levantado muchos dioses. Cada una de las placas de Egipto estaba leccionando uno de sus dioses, por cuanto él no tomaron en cuenta al Dios verdadero, sino que tomaron al dioses de mentira. El Señor leccionó cada uno de ellos. Y desde el principio, antes que empezara ninguna de las placas, el Señor estaba diciendo claramente que iba a matar a su primogénito. ¿Por qué? Porque sencillamente el primogénito era un Dios más en Egipto. Así que si nosotros decidimos aborrecer la palabra de Dios, aborrecer sus mandamientos, estatutos, decretos, ordenanzas, testimonios, entonces el Señor nos aborrecerá. Pero si nosotros decidimos amar al Señor, seguir sus ordenanzas, el Señor nos amará y nos escogerá. Porque recuerde que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Los escogidos serán basados en aquellos que tienen un corazón conforme a Dios, aquellos que buscan agradar al Señor, aquellos que buscan la palabra del Señor. Bueno, que la gracia del Señor sea con ustedes. Recuerde, el Señor nunca endurece el corazón de alguien porque a Él se le antoja. Esa persona primero endureció su corazón por voluntad propia. El Señor nunca nos ha aborrecido a nosotros primero. Él siempre nos amó primero. Desde el principio, aún desde antes que naciésemos, Él nos amó. Fuimos nosotros los que lo aborrecimos a Él, nos alejamos de Él. Por lo tanto, Él desechó a aquellos que le desecharon a Él. Así que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Mil bendiciones. Nos vemos en una próxima enseñanza. Bye. Y recuerde que si este video fue de bendición, por favor, compártalo con alguien más. Bye.